Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Lectura de Eduardo Figueroa. Segunda parte. Capítulo 6. Final. Al mediodía llegaron las viejas con las canastas de la comida y con muchas noticias. Sabían más que nosotros con todo y que nos había tocado andar en medio de toda aquella bola desde en la mañana. Nos lo contaron todo en un momento. Aquello apenas iba comenzando. Con todo y lo duro que había estado, faltaba lo mejor. Otra columna de rebeldes, encabezada por Félix Díaz y por Manuel Mondragón, que iban detrás de la gente que seguía al general Bernardo Reyes, al ver que éste no pudo entrar al Palacio Nacional, torció por otras calles y fue a dar hasta la Ciudadela, en donde estaban metidos y hechos fuertes. Allí había habido también su matazón. A un general Villarreal que la defendía por cuenta del gobierno lo habían matado los mismos por detrás y también habían matado con ametralladoras a muchos policías que estaban allí habilitados como soldados, defendiendo aquella vieja fortaleza. Félix Díaz estaba allí con mucha artillería, con las fuerzas sublevadas y con mucha gente simpatizadora que lo seguía. Juana me daba detalles. Si vieras cuánto gachupín hay ahí metido adentro. ¿Por qué les gustará tanto meterse en nuestras cosas a esa gente? ¿Te acuerdas de los ratones? ¿Cuáles ratones? Esos soldados voluntarios del batallón de seguridad que les decían los ratones por los uniformes grises que traen, esos que están destinados nomás para cuidar a los presos de Belén. Ah, sí. Pues dizque iban a defender la Ciudadela y nomás llegaron y voltearon chaqueta. La policía montada también está allí y hasta el mismo inspector general de la policía, que por cierto que dicen que es del Estado Mayor de Madero y que es mayor y se apellida López Figueroa. Ay, no me digas, ¿también ese? Y un chorro de catrines y hasta la misma guardia presidencial. ¿La de Madero? La misma que antes también fue de don Porfirio. Me lleva. Y como dicen que ahí en la Ciudadela hay tantísima arma y tantas municiones, se va a poner esto terrible. De seguro que van a sobrar muchos sombreros. Tú dirás nomás. Todo el resto del día se pasó sin novedad y si hubiéramos atacado desde luego la Ciudadela, de seguro la habríamos tomado, pues según decían las viejas era aquello un desorden y una borrachera en grande. Pero el general Huerta no era de los arranques del general Villar, que en mala hora fue herido. Esperaba el general Huerta más fuerzas y el mismo presidente Madero fue a traerle hasta Morelos a las tropas del general Felipe Ángeles. Las ambulancias recogieron a los heridos y a los muertos del Zócalo y a nosotros nos mandaron a avanzar bastantes calles adelante del palacio para darles mayor seguridad. Pasamos la noche en vela. Al otro día iba a ser el combate duro. Se organizaron al día siguiente muy temprano las columnas de ataque y a nosotros nos tocó ir a las órdenes del general Sanguinés. Avanzamos por las calles de Nuevo México, abiertos en 2 hileras. A las 10 de la mañana se rompió el fuego. Nos tiraban con ametralladoras y con fusiles desde las azoteas de las casas y desde las bocacalles. Nosotros nos protegíamos en los quicios de las puertas y tratábamos de avanzar. La cosa estaba dura. En un momento se desató la tormenta de fuego. Cañonazos, traqueteo de muchas ametralladoras y fusilería hería el aire. Les habíamos dado tiempo a los rebeldes y se habían hecho ya fuertes. Iba a costar mucha sangre aquello. El asunto se presentaba difícil porque todas las calles que iban a dar a la Ciudadela y por las que teníamos que avanzar estaban barridas por las balas. En el primer empuje, que duró toda la mañana, nada hicimos y sí perdimos bastante gente. Después pensaron nuestros jefes con acierto que más nos valía seguir otro camino y dispusieron que nos metiéramos en las casas, que fuéramos avanzando unos por las azoteas y otros por el interior haciendo agujeros en las paredes. La gente pacífica que vivía en las casas en que teníamos que entrar nos recibían espantadas o de plano no nos abrían las puertas y teníamos que echarlas abajo. No era para menos su temor, pues íbamos a hacerles agujeros y a estropearles sus muebles. Aparte del peligro que le representaba a nuestra vecindad, porque los de la Ciudadela tiraban cañonazos para todas partes, pero con más seguridad para las casas que íbamos tomando. Sus tiros eran siempre seguros y si no mataban gente, a las casas no les cerraban. Muchas veces los mismos agujeros que abrían sus granadas nos servían a nosotros para avanzar por ellos. Pasábamos por patios de vecindades, por casas humildes y por residencias lujosas.
Qué diferencia de maneras de vivir de una gente a otra. Una pared de por medio y dos familias enteramente diferentes una de la otra, tanto en la pudencia como hasta en el mismo modo de ser y de sentir. El trabajo era duro y el avance lento. Cada 2 o 3 horas nos turnábamos los tiradores de las azoteas con los trabajadores, los picos y barretas con que agujerábamos las paredes. No sabía uno qué cosa preferir, si exponerse a recibir un balazo o sudar la gota gorda con el pico y la barreta. El fragor del combate no paraba un instante. Empezamos a tener bajas, muertos y heridos, todos con tiro en la cabeza, lo cual era lo natural, porque estando como estaban parapetados en los pretiles de las azoteas de las casas, las balas solo podían pegarles en lo único que sacaban, que era la cabeza. Con toda seguridad que muchos de los del otro bando deberían de caer con heridas semejantes. Me di cuenta allí de cómo se desperdicia el parque en los combates. La mayoría de la gente dispara sin apuntar y muchos reclutas ni siquiera sacaban la cabeza, sino que disparaban para el cielo. Gasto de municiones sin objeto y solo con el afán no más de meter ruido. Llegó la noche y el combate siguió con la misma fuerza sin que se viera por ningún lado de parte de quienes se ponía la victoria. Nunca pensé yo que pudieran resistir tanto los de la Ciudadela. Pensamos nosotros que aquello sería cosa de un combate de unas 3 o 4 horas y nada más. ¿Cómo podría creerse que gente parapetada en una casa de un solo piso como lo es la Ciudadela pudiera resistir el fuego de alturas mayores y el empuje de fuerzas más grandes que las que había allá adentro? Lo más duro de todo aquello era que no sabía uno ni contra quién peleaba. El enemigo podría ser cualquier paisano o cualquier soldado de los mismos. Había en los dos bandos de la misma gente, de los mismos números de cuerpos y hasta con los mismos uniformes. A lo mejor le pegaba uno a un compañero creyéndolo enemigo, o dejaba ir tranquilamente a uno que verdaderamente lo era, pensando que era de los de uno mismo. La mera verdad es que a nosotros, los de la tropa, nos daba igual un lado que otro. En una y otra parte había jefes, oficiales, sargentos y cabos. En las dos partes habíamos forzados que por nuestra propia voluntad jamás hubiéramos peleado contra nadie. ¿Qué culpa teníamos nosotros de las diferencias o dificultades de los de arriba? ¿Por qué no se agarraban ellos unos con otros y nos dejaban a nosotros en entera libertad? Pero no. Madero, por un lado, mandando desde el Palacio Nacional y Félix Díaz por el otro, escondido en la Ciudadela, mandando desde allí también a su gente. Los generales y los jefes también disque dirigiendo, pero bien protegidos por las paredes, y nosotros, la Juanada, a exponer la barriga, a tirar casas, a echar balazos, a dar o recibir la muerte de manos de otros Juanes iguales a uno, a quienes no odiábamos y de quienes sabíamos que tampoco nos habían de querer mal. Semos los soldados como esos aros con que juegan los chiquillos que se van por donde los avientan. A veces ruedan por las banquetas, por los caminos, por los jardines, y otras veces van a dar contra los carros que pasan por la calle o contra los otros aros que manejan enfrente otros muchachos. Por donde les dé la gana echarnos, por allí nos vamos los de la tropa como borregos, a matar a quien nos dicen. Somos carne de cañón de todos los tiempos, de los presentes, de los que han pasado y de los que vengan también, matando o muriendo. Solo servimos para ser escalón de los que nos echaron por delante. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser bueyes y embestiremos a los que nos arrean? A la madrugada amainó un poco el fuego y a media mañana del martes se soltó otra vez con la misma fuerza de antes. Todo el santo día peleamos y apenas logramos avanzar unas cuantas casas. Nos municionaban mal y la comida escaseaba. Las pobres viejas nuestras lograron dar con nosotros hasta ya bien entrada la noche. Nos llevaban, como siempre, lo que buenamente habían podido conseguir, que era mucho menos de lo acostumbrado, ya que todo el comercio estaba cerrado y escaseaba todo. Más que comida, nos llevaron noticias malas. Que las fuerzas del gobierno iban muy despacio y que no se notaba ningún empuje, que el 7º batallón, que mandaba un coronel Castillo, que había llegado del estado de Morelos, lo habían metido por una de las calles cercanas a la Ciudadela y que lo habían hecho pedazos las ametralladoras enemigas, que el mismo coronel había encontrado allí la muerte, el teniente coronel y más de 150 hombres. Que a un regimiento de rurales maderistas los habían hecho cargar a caballo por las calles de Valderas y que también los habían barrido, que la cosa estaba de toditos los diablos. El tlacuache hacía sus comentarios conmigo.
«Ay, ya estoy viendo esto muy raro», me decía. «¿Cómo es posible que las fuerzas del gobierno no puedan tomar esa casa? Aquí hay gato encerrado, y algo han de estar tramando los de arriba. No te quepa la menor duda». «¿Pero qué puede ser?». «Ay, sabrá Dios, pero esto no me cuadra. Dicen por ahí que allá, en tiempos viejos, aquel mentado general Sóstenes Rocha tomó esa misma fortaleza en solo 2 horas, y eso que entonces estaba la cosa peor, porque no había tantas casas y la ciudadela estaba en un llano y hasta rodeada por un foso muy grande, y con todo y eso en un momento logró meter a sus fuerzas hasta adentro y acabar con todos los rebeldes que estaban allí parapetados, igual que estos. Pero entonces no había ametralladoras. Tampoco pienso que tiraban con migajón. Lo mismo se moría la gente y se hacía buen uso de la bayoneta, no como ahora que para todo sirven menos para dar cuchilladas a la gente. Oye nomás cómo gastan parque. Claro, lo que les sobra son balas, tienen en su poder todos los alacenes. Bueno, pero ¿por qué si se sienten tan fuertes no salen ellos y se echan sobre nosotros? Pues ahí está el detalle, te digo, que veo muy raro todo esto. ¿En qué irá a parar este rejuego? A mí se me ocurre que últimamente nos vamos a juntar todos y vamos a hacernos todos unos. ¿Y en favor de quién? Pues ni modo que de Madero. Entonces, de Félix Díaz o de algún otro. Acuérdate de lo que te digo y verás si tengo narices y los huelo bien. Fíjate, esta mañana oí allá en la azotea a uno de los oficiales que decía que habían ordenado de no avanzar. ¿Qué sacas tú de eso? Ah, canijo. Para lo que va a resultar de esto, no vale la pena matar compañeros y exponerse a uno a que le den un trancazo. No se me olvidaron las palabras del tlacuache y pude comprobar que era cierto lo que decía. Nuestros altos jefes no tenían ningún empeño en tomar la ciudadela, ni los otros tampoco de salir de allí. Sin embargo, no por eso dejamos de echar balas y de matar cristianos. Era una pelotera aquello que parecía como si fuera un solo trueno que no se acababa nunca, un trueno compuesto de tiros de fusilería, de ametralladoras y de cañón que repercutía en los aires y que agujeraba casas y cegaba vidas. Aquello de haber metido a los maderistas a caballo por una calle para que los mataran como a borregos estaba bien claro, pues solo siendo muy animal se puede creer que pudiera tomarse una fortaleza montados a caballo y caminando por un lugar barrido por el fuego de las ametralladoras. ¿Querían acabar con Madero porque no era de los suyos? Bueno, para luego era tarde. ¿Qué esperaban? ¿Para qué hacían matar tanta gente inocente? Yo no entendía aquellas cosas, ni me parecía fácil que, habiéndose derramado ya tanta sangre, fueran a ponerse de acuerdo unos jefes con otros. No, aquellas no eran sino suposiciones del tlacuache, que siempre fue malicioso y amante del chisme. Tenía fama en el batallón de enredador y me vino a la memoria que en una ocasión me contó a mí y a otros varios que el sargento Paulino Arredondo dejaba que su mujer lo engañara con uno de los tenientes, no más para que éste se contagiara de los males que llevaba a ella y para que así pagara el oficial su propia falta. Allí lo que había de suceder sería de seguro que el general Huerta era más precavido y menos audaz que el general Villar, y por eso íbamos poco a poco para dar un golpe a lo seguro. Al tercer día todo seguía igual, fuego por las dos partes, muy duro, muertos y heridos a montones, y la situación en el mismo estado que al comenzar la pelea. Aquello llevaba trazas de eternizarse, ya hasta me estaba yo acostumbrando a aquel traqueteo, y pensaba que había de salir con bien de todo, cuando me tocó la de malas. Fue en la mañana del miércoles cuando me pegaron. Estaba yo apuntándole desde la azotea de una casa de la calle Ancha a unos que estaban como a una cuadra de distancia cuando me sentí herido. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el brazo y a poco me vi correr la sangre. Fue en el brazo izquierdo, abajo del hombro. Quise mover la mano y me di cuenta de que no podía hacer movimiento. Me había quebrado el hueso la bala. Ni modo de seguir peleando. Estaba yo inútil por el momento y quién sabe si de por toda la vida. Me enviaron al hospital. Estaba el hospital militar testo de heridos y los médicos no se daban abasto para atender a todos. No alcanzaban las camas para los que iban llegando a cada rato y nos dejaban los ambulantes en donde hubiera sitio en el suelo. Apenas llegué a aquel lugar, sentí un dolor muy fuerte. Se me había enfriado la herida y apenas podía yo soportar el sufrimiento que me causaba. Recuerdo, como en sueños,
que un mayor médico me examinó el brazo y me hizo sufrir más todavía con sus manipulaciones. «Ay, no hay más remedio que operar», dijo. Me montaron en una camilla y me metieron a un cuarto blanco. Alguien me dio a oler no sé qué cosa muy fuerte. Sentí que me iba de este mundo. No supe ya de mí. Como en un sueño recuerdo que batallaba yo con toda mi alma para sacudir la modorra que se aferraba en mi cuerpo y que oía muy apenas los lamentos de los otros heridos y allá, más lejos, el estruendo del combate, igual que el primer día. Seguía la danza de la muerte y yo era de los pisoteados. A ratos los lamentos se hacían muy débiles, como si les faltara el aliento a los quejumbrosos, y el cañoneo y el ruido de la fusilería se perdía en la distancia. Me zumbaban los oídos y en medio de aquel barullo oía claramente el redoble de los tambores al paso de camino, que pasaban por dentro de mi cabeza y se perdían a lo lejos. Después, una corneta que me tocaba en las orejas hasta ensordecerme. «Atención, fajina y marcha». Luego, la cabeza que me daba vueltas como si fuera un trompo, y visiones como relámpagos de combate, de fusilamientos, de victorias y de derrotas. «Tatará, tatará, tatará». Fuego, fuego por descargas, muy nutrido, cargas de la caballería, fuego de ráfagas de los cañones, granadas de tiempo explotando, ametralladoras tartamudeando sones de muerte, marchas al paso veloz, gente que cae y que ya no se levanta, sudor, sangre, maldiciones y lamentos largos, largos, que no se acababan nunca. Mi cabeza volvía a detenerse después de aquel baile de perinola y los lamentos seguían. Pero no eran ya los lamentos de los sueños, eran los que daban los compañeros heridos del hospital. Cuando pude darme cuenta bien de todo, se había acabado ya el combate. A un lado de mi cama estaba mi vieja fiel, mi Juana sufrida. Pensé en aquella otra vez que me hirieron allá en Cuencamé y que también estuvo a mi lado la chata Micaela. Qué diferencia de mujeres y también qué diferencia de heridas. En aquel entonces fue un rozón nomás en una pierna, y ahora despertaba con un brazo menos. Estaba inválido y ya no volvería a cargar el fusil. Qué gusto dejar esa vida y qué desgracia no servir ya para nada. Viejita, viejita querida, ¿ahí estás? Aquí estoy, mi viejo. ¿Crees que te pudiera abandonar? Mírame nomás. Ahora sí soy mocho, de veras. Pobre Juan. Se acabó todo. ¿Todo no? ¿Te quedo yo? Pobre Juana. ¿Qué vas a hacer con un hombre inválido? Ya no cargarás el Mauser, se te acabará el servicio y ya no te harán que pelees más contra nadie. Ya no cargaré el fusil, ni podré manejar la pala, ni el azadón, ni el arado. Me tienes a mí, viejito querido. Acércate junto a mi brazo mocho, para no echarlo tanto de menos. Me cogió la cara, me besó y me hizo caricias como si fuera un niño. Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí como si fuera una criatura débil, incapaz de nada. A lo lejos sonaban campanas alegres y redobles de tambores que tocaban diana. ¿Ganaron los nuestros? Ganaron unos y otros. Tenía razón el tlacuache. Entonces, lo que tenía que suceder. Mataron a Madero y ya hay nuevo presidente. ¿Félix Díaz o Huerta? Huerta. Ay, lo mismo da uno que otro. Pobre chaparro Madero. Tenía que suceder. ¿Qué más novedades hay? Ahorita están quemando montones enormes de muertos, aquí en los llanos de Soquiapa. ¿No te llega hasta aquí el olor a chicharrón? Muchos deben de ser. Miles. Se retuercen los brazos y las piernas de los difuntos al achicharrarse. Da horror ver aquello. ¿Te acuerdas del capitán Gloria? ¿Qué le pasó? A él nada. Toda la guarnición del 24 que estaba en Amecameca, aprovechando estos días de combate aquí en la capital, como casi todos habían sido zapatistas, encabezados por aquel don Simón, se sublevaron y mataron a todos los oficiales, menos al capitán Gloria, a quien querían, y se fueron al monte. ¿De modo que el capitán Gloria anda ahora de zapatista? Por la buena o por la mala, pero allí anda. Se fueron al monte porque no querían a Madero y la erraron. Aquí acabaron con él. Todo está tranquilo. Ya se acabaron los combates. ¿Se acabaron? ¿Quién sabe si sea ahora cuando van a comenzar de veras? Todo el ejército está con Huerta. El ejército, los agarrados de leva, pero quedan los libres, los que pelean por su gusto. ¿Tú crees que la gente se va a conformar? Otro Madero saldrá y entonces
Entonces, ¿quién sabe? Por las calles pasaba una tropa de infantería al paso acompasado de sus tambores. El sonido parejo de los parches lo sentí muy triste, como si fuera un entierro, como si aquellos golpes igual fueran los latidos de mi propio corazón.